El anuncio del gobierno nacional en insistir en una constituyente y del ministro del Interior en impulsar el Fast Track han generado reacciones enérgicas de una iniciativa que no tiene argumentos ni consenso en el país. Esta tarde la Asamblea aprobó por inmensa mayoría el primer acto constitucional que abre las páginas de la nueva Carta Política del país. El poder es una adicción y entonces el sistema democrático se defiende con los frenos y contrapesos, dividiendo el poder en ramas y en organismos autónomos para equilibrar y controlar. Una constituyente alteraría los procesos democráticos, dogma que sería reemplazado con tan solo 33 años de vigencia y sin ninguna necesidad legislativa que merezca pasar por un proceso dispendioso de redacción. Lanzar ahora a Colombia una asamblea constituyente o al caballo de Troya de una reelección, pues eso no solo es inconveniente, inoportuno, sino que no va a tener tiempo, porque solo tiene 2 años más de periodo y los tiempos de reforma del artículo 386 mínimo se le llevan 1 año y medio y esa elección tiene que ser independiente de las otras elecciones. Entonces yo creo que ahí hay mucho, perdóname la expresión, de gente tratando de pescar en río revuelto. Cuando se altera la Carta de Derechos en múltiples ocasiones, el país pone en riesgo la democracia. Los países de primer mundo, por ejemplo, respetan y se siguen rigiendo por su constitución primaria. La constitución de los Estados Unidos, Constitución de Filadelfia, pues sigue inmutable. Siempre que los presidentes dan su discurso al Estado de la Nación o cuando se posesionan, siempre hablan con respeto de los fundadores. Igualmente pasa con la Constitución francesa, igualmente pasa con la Constitución alemana, la de la unificación, es decir, el primer mundo. Lo que se tiene que identificar primero es necesario hacerlo, por qué se necesita y para qué se necesita. Ese movimiento que están hablando del constituyente primario, de una asamblea constituyente, me parece el ejercicio más inútil del mundo. ¿Por qué? Porque es que la Constitución del 91 quedó tan bien hecha que no la han podido desarrollar. Para establecer un nuevo marco institucional en su totalidad se requiere una aprobación en el Congreso, un control en la Corte Constitucional y unas elecciones que requiera el apoyo de al menos la tercera parte del censo electoral, lo que representa aproximadamente a 13 millones de votantes. No hay votantes para una asamblea de esa naturaleza. La apatía que existe hoy en día frente a los resultados del gobierno y del Estado en general no provocarían absolutamente el más mínimo entusiasmo para concurrir a las urnas con el ánimo de cambiar, sustituir o enmendar la actual Constitución. El presidente ha anunciado en varias ocasiones que esta situación constitucional se crearía para exigir la aprobación de sus 4 reformas. Plantear que las reformas del gobierno Petro no se pueden hacer sin un cambio de la Carta Constitucional no es cierto, porque la Constitución del 91 trajo e implementó varios elementos de cómo reformar la Constitución. Uno a través del Congreso, otro a través del referendo y otro a través de mecanismos legislativos. El panorama político ha afectado a todos los gremios por la inconsistencia en los argumentos para desarrollar la propuesta, acogiéndose al Acuerdo de Paz de Santos y al Fast Track, mecanismo propuesto ante la ONU para renovar la Carta Política del país. Con los pronunciamientos que trae el gobierno Petro, que generan una gran incertidumbre para todo el entorno económico y empresarial, sale uno nuevo que es el Fast Track. Y recordemos que el Fast Track solamente se ha utilizado una vez en la vida por una creación que hizo el gobierno Santos para legitimizar la implementación del acuerdo de paz que se hizo con las FARC. Por lo tanto, entonces un Fast Track que se hizo en el gobierno Santos para implementar unos acuerdos determinados que ya estaban establecidos fue una cosa, y otra cosa es para modificar la Constitución de 1991. Un acuerdo con destino a conseguir pactos de paz no puede constituirse en el órgano supremo jurídico del país, pero de ahí a que a eso se le quiera dar la legitimidad de que entonces ahí hay un nuevo Estado, que hay una refundación del Estado, no es más que un error craso de quienes intervienen en la materia.
Los expertos indican que lo más viable para la estabilidad política, económica y social es encontrar acuerdos con los sectores sin llegar a medidas extraordinarias, sobrepasando los procesos que quedaron consignados en la Carta Magna del 91. Informó Alejandra Montoya para Noti5, el noticiero de más trayectoria en el país.